Bendiciones, estamos agradecidos de Dios de una vez más poder traer una nueva entrega de Interactuando, en esta ocasión con un tema que auguramos dará mucho de qué hablar. En las escrituras frecuentemente encontramos el término unción. Inmediatamente leemos o vemos esta palabra, nos llega a la mente la imagen de alguien vaciando un cuerno de aceite sobre la cabeza de alguien que había sido previamente seleccionado o escogido por Dios para ser rey o sacerdote. También podemos ver en la palabra cómo la dinámica consistía en derramar, untar o frotar este aceite sobre la persona o sobre el utensilio que se estaba separando, dedicando para Dios. En nuestros días vemos cómo la iglesia ha asumido una postura frente al término o al hecho de la unción como tal y al mal uso y abuso del aceite. Para esta ocasión hemos traído a alguien experto en este tema que nos ayudará a poder desarrollar y ampliarlo. Así que bienvenidos, bienvenido una vez más, José Domínguez. ¿José es experto en aceite o en unción? Sí. ¿Cómo sería? ¿En aceite o en unción? Yo ando con mi aceite para arriba y para abajo por ejemplo, en el día de hoy. Vamos a descubrir aceitólogo tú eres. No, lo que sucede es que el aceite, en el uso que se le da últimamente, tiene muchos detractores y tiene muchos malos usos. Okay. ¿Verdad? Porque la Biblia nos muestra un uso bíblico. Antes de bien, gracias, ¿verdad? Me presento. Ya tú eres parte de Ok. Eres de aquí, hombre. Está bien, entonces. Entonces, como decía Ana Flérida, tiene muchos detractores, pero también tiene que tener muchos defensores. ¿Y por qué? El inconveniente es que se le está dando últimamente un mal uso. Para todo se utiliza el aceite. Y como decía Florida, nosotros tenemos una base bíblica en el cual era el uso que se le daba al aceite en aquel tiempo. Sí, pero la Biblia no habla que se puede usar en ensaladas o algo así. A ver si eso fue un chiste. Bueno, que... vamos a reír, ¿verdad? Yo digo, pero si vamos a usar la parte bíblica, yo asumo que quizás no vamos a usar bíblicamente un aceite para hacer algún ensalado para uso comestible en este tiempo. no, pues entonces ahí tendríamos que definir cuáles son los usos que se le da al aceite en la Biblia. Exacto. ¿Verdad? En la Biblia, como decía Florida anteriormente, la primera que tenemos es la unción. Era cuando un rey o un príncipe o un sacerdote era apartado por el Señor. Esa es la visión que tenemos. Inmediatamente pensamos en unción, pensamos en un sacerdote derramando un aceite encima de uno. E incluso al día de hoy, la mayoría de las iglesias pentecostales a la cual el núcleo que estamos aquí pertenecemos, aún se utiliza. Claro. Sí. Si te van a ungir como pastor, espérese. Si usted va a comenzar un ministerio que oye, utilizan el aceite. ¿Por qué? Por la simbología que este arrastra. Ahora, creo que más adelante vamos a hablar del mal uso que se le está dando. Porque es innegable que se le está dando un mal uso. Yo pienso que vamos a empezar partiendo para orientar, para informar. ¿Cuáles eran los tipos de aceite que había en el Antiguo Testamento? Habían diferentes tipos de aceites. Obviamente el aceite que se utilizaba en el santuario o con fines religiosos se le llamaba el aceite de la santa unción. Exacto. Y este tenía una particularidad, era que el Señor había establecido cuáles eran los componentes de este aceite y nadie podía usar, incluso había una sentencia de muerte para aquel que se atreviera a intentar preparar este aceite o utilizarlo en fines que no era lo que Dios había ya designado. Dios mío, guarden ese dato, ¿eh? Sí, E incluso se tomaban perfumistas para que hicieran y tomaran las medidas que se iban a dar. Sí. Eran medidas exactas. No dije, no, yo voy a tomar y voy a hacer el aceite con esto, esto y aquello. No, 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 no. Es según el arte del perfumista y se le pedía la aclaración al perfumista. El perfumista, tanta onza de esto, tanta onza de esto, tanta onza de aquello. Y así era entonces que utilizaba el aceite. Sí, cabe destacar que los componentes o ingredientes de este aceite no tenían nada especial, una magia, un poder aparte o en sí mismo. No era milagroso en sí. No. La rigurosidad con eso, al igual con todo lo demás en el Antiguo Testamento, tenía más que ver con una prueba de obediencia y de reverencia de parte del pueblo de Dios a las cosas del Señor. Ok, tenemos el aceite de la unción. ¿Qué otro aceite había? Bueno, estaban también aceites de uso domésticos. Claro. Se utilizaban aceites para lo que tenía que ver con
el aseo personal, aceites aromáticos. También se utilizaban con fines terapéuticos o medicinales para las personas cuando estaban enfermas. Combustible también. Iluminación, Combustible, exacto, iluminación. del templo. Y también vemos en las escrituras el uso del aceite como bálsamo para poder ungir los cuerpos previo y posterior a la muerte. Dios mío, o sea, Hay que tomar en cuenta se que- utilizaba para muchas cosas. el que era aceite. muy frecuente. Así que espérate, Anthony. Se está utilizando por muchas cosas en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que saber, luego de que tú hagas tu intervención, para qué se está usando en el Nuevo Testamento. O para qué se dice que se debe usar. Ahí que queremos llegar. Ahí ¿Ahí que queremos llegar? Sí. Ok, dale. Ese punto donde todos Mire, quieren llegar. es importante destacar que el aceite era muy frecuente y era parte de la cultura, aparte de que había un llamado de Dios a hacerlo, era parte de la cultura judía tener aceite porque era fundamental prácticamente para todo. Para Se todo. vendía, se comercializaba y había que tener aceite porque era como un medicamento que se usaba con mucha frecuencia para ungir heridas, para diferentes enfermedades. O sea que era una costumbre para los judíos usar aceite. Y una vez pues expuesto gran parte en qué consistía el aceite en el Antiguo Testamento, es bueno que tengamos toda una panorámica, lo rutinario que era tener que utilizar el aceite, cómo se componía el aceite de la unción, que era un aceite que podía ser el mismo, pero con una función distinta. No podía ser el mismo. Este tenía componentes específicos y exclusivos que nadie podía mezclar ni intentar Ay, Dios mío. Pero replicar. me refiero al origen Dios mío. de oliva, aunque se puede hacer de aceituna. no era- otro. no era de oliva. Ok. O sea, que el aceite que están usando en tu iglesia, varón. No. No, incluso Aceituna, a este oliva. tiempo, a este tiempo. Ese aceite, no José. se puede utilizar otro aceite que no sea de oliva. espérate, y a José. todos los que estamos aquí nos criaron de que Espérate, no, José. que aceite de Goya. No, de oliva. Este aceite Es el mío. De El oliva. mi- ¿De pero qué es el de es mi eso? casa, ese de oliva. de oliva. Ay, yo Ese pensaba pura. que era Ok. de la marca Clarida. líder del país. No, ese Mira, ese el de oliva. aceite que tú mencionas de la unción, ¿era de oliva? No era de oliva. Los Ya te componentes, calificado, José. si mal no recuerdo, eran pérgamo, se me va ahora uña de gato Ay, mi y algo madre, llamado ¿qué es eso? ¿Uña de gato? Uña de gato. Gálbano, algo así. Pero cada cual tenía su simbolismo, su simbología por la forma como eran conseguidos, o sea, cómo se extraía el aceite también de o sea que nadie osaba o intentaba, de que inventaba. coger aceite de cocinar para un- Pero el aceite de no, oliva- pero tampoco los ingredientes para hacer un aceite exclusivo para usarlo para otras cosas. Pero regularmente, Filaridad, aparte del aceite de la unción que tenía varios componentes, la oliva y también aceituna, no recuerdo qué otro fruto se utilizaba para extraer aceite, que había como una especie de molino y también lo hacían pisándolo, ¿verdad? Para extraer aceite. Tengo entendido que para el mes de septiembre, creo que era, se extraía un aceite, era menos, pero era más puro. 2 meses después se podía, creo que era para el mes de noviembre, se podía también, había más abundante, pero no tenía el mismo nivel de calidad. En cuanto a la fruta que se utilizaba, o el fruto, en este caso oliva o aceituna, para hacer el aceite, que como indicamos, era algo muy común, muy frecuente que todos tuvieran Sí, aceite. sí, el término aceite era muy conocido en la Lo que cultura sucede judía. es que nosotros utilizamos el aceite de oliva porque la mayor cantidad o lo que más se utilizaba dentro de los ingredientes era el aceite de oliva. Era Lo por que eran su de precio. uso común, o sea, de doméstico. Aún para hacer el mismo de la unción, de la el que unción. más se utilizaba, el producto que más tenía ese aceite era de oliva. Oliva. Aunque tenía más ingredientes, el que mayor cantidad tenía era el de oliva. O sea, que el de oliva que nosotros utilizamos hoy es como una de los elementos. Es uno de los que elementos. contenía Exactamente. la unción. Ok. Ahora, eso Tomando en no cuenta le que, resta. Ay, Dios mío. lo que se comercializa, por lo menos en nuestro país, no todo es tan puro. Eso es de que se venden. Quiere decir que todo lo de uno No. es... De hecho, hay algunos que no sé cuál es la diferencia, que dice extra virgen. Virgen, uno extra que- virgen, 100% Pero virgen. No la, sé, la virginidad no tiene nada que la ver virginidad que con... tiene que ver. En las olivas parece que sí. Sí. Bueno, había Bueno. aceite de mirra. Este se También. utilizaba en la cultura judía como un gesto de hospitalidad. Por ejemplo, si yo te iba a recibir en mi casa, Como ellos eso tenían era como por una vela costumbre aromática. exactamente untar o ungir las personas con este aceite aromático. Ok, ahora vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento sobre el aceite? Antes de que mis distinguidos hermanos aborden ese tema, es bueno destacar un dato curioso. Ujú.
que en el Nuevo Testamento el uso del aceite per se aparece en 2 ocasiones. ¿Cómo va a ser? Sí. Y en ambas ocasiones está ligado a un tema de salud. Ujú. En primer lugar, cuando Jesús presenta la parábola del samaritano, que tuvo misericordia de alguien que fue atacado por ladrones y que fue robado, que llegó alguien, un samaritano, ungió sus heridas, lo reanimó, lo llevó al mesón y echó aceite sobre él. El segundo pasaje es en Santiago. Santiago, el apóstol Santiago. Cuando el apóstol Santiago dice que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos Y hagan oraciones. y hagan una oración Y úngalo y úngalo con con aceite. Y la oración de fe se la dará al enfermo. Que de hecho el término úngalo no se sabe, se sabe con claridad si era que le ponga aceite en una actitud de fe o era una forma de medicarlo también. Curar una Porque herida. en esa cultura pues también existía todavía el uso del aceite con fines medicinales. Buena aclaración. Recordemos que el apóstol Santiago, perdón, pastor, le escribe a una iglesia naciente, los judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban siendo perseguidos por el emperador, y muchos de ellos eran apedreados, azotados, tirados a la fiera. Mira, Entonces, la mayoría estaban heridos, lacerados, y el apóstol lo que le dice es, si ustedes van a orar por los enfermos, úntenle con aceite, pero Santiago entendemos siempre fue que es alguien con medicinal. fines Lo que sucede es que Santiago notamos- es un- exacto, lo que va a decir Antonio, algo ahí, que la forma de Santiago nos damos cuenta que Santiago es alguien práctico. Exactamente. Sí, Santiago es una persona que maneja la practicidad y tomando en cuenta de que viene ligado junto con Lucas, que duró un poco de tiempo con Lucas. Lucas, al ser médico, Sí. tú sabes que eso tenía por así decirlo, un ámbito anestesiante. Es decir, si era ligado con algunas otras especies y tú se lo untabas a cualquier enfermo, esto podía dar símbolos de anestesia. Sí. Y Por eso Santiago, utilizando esa practicidad, le dice, ya que ustedes van a orar, ¿Quieren orar? también pónganle un chin de Pónganle aceite para que la aceite. persona sienta, wow, Pero él hace la salvedad, y algo que debemos de notar y no pasar por alto, es que la oración de fe sería la que Es el sanaría al punto. enfermo y no el aceite. Fíjese, Santiago en cierta ocasión, su epístola, Está brillante se hoy, se puso en comparación con Pablo porque aparentemente había cierta contradicción. Pablo hablaba de la gracia y Santiago en varias ocasiones habló de las obras. No es que hay contradicción entre ellos. Entonces Santiago siempre fue más práctico. Él dijo, vamos a orar, úngalo con aceite y la oración de fe sanar al enfermo. Exacto. Pero es como una forma de decir, como hacemos muchas personas. A veces, mire, oramos, ¿verdad? Pero llévelo al médico. Exacto. O sea, Dar vamos a dar tomar una pastilla. medida o una pastilla, un té, Claro. y vamos a creer que Dios lo puede hacer. Entonces, parece que eso fue lo que Santiago quiso decir en ese... Sí. Señores, ustedes dijeron eso muy seriamente. Porque si es cierto que solamente es las únicas 2 ocasiones en las cuales se menciona el aceite como uso. En el Nuevo señores, Testamento. estamos frente a una situación muy difícil. Sí, señor. Porque no sé si nos enteramos tarde, pero el aceite a nivel eclesiástico, señores, el aceite, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo soy un tiempo que el aceite, bueno, eso es otro tema que vamos a tratar ahorita. Miren, yo pienso que ustedes están tan brillantes. Mira, yo casi no he hablado hoy ni le he atacado. O sea, ustedes han Pero hecho tú las estás a aclaraciones. favor o en contra del no, uso no, del no, aceite. no, espérese que yo Fija estoy- posición. Yo tengo mi posición fija. Yo estoy en contra de toda la charlatanería con el aceite. Esta gente que ¿Tú estás oyendo, José? ungen todo, Antonio. Tú vienes ahí, Ungen Martín, todo. No me venga. Mire, ungen todo. Ungen la ropa, ungen el carro, ungen la mujer, ungen los hijos. Mírale la cara a José ungen Domingo. Van a hacer una campaña, ungen la calle. Unjan los endemoniados cuando caen en la campaña, le dan el aceite, se lo ve. Señores, ¿qué desorden es que tenemos con el aceite? ¿Para qué tú Explíquenme. usas Ahí ese tenemos que aceite? diferenciar el uso y mal uso del aceite. Mira, hay prácticas que nosotros hacemos como cristianos que criticamos algunas y practicamos otras. A ver, Ejemplo, Ejemplo. no es bíblico yo ponerle nombre cristiano a mis hijos, pero yo entiendo que cuando yo le pongo un nombre cristiano a mi hijo, yo lo marco. Ahí sí. No sé si usted sabía eso. Claro. Incluso todos tenemos... ¿Cómo así, José? Es una cábala, José. ¿Cómo tú vas a decir Es una eso? cábala Tú le para... pones ¿Cómo toquilla se a tu llama tu hijo. niño? ¿Cómo que se llama tu Toquilla, niño? pon a tu niño. Oye. ¿Cómo que se llama el niño? Aiden. Ah, Aiden. ¿De dónde viene? ¿Algún ramo, algún significado No, tiene no, extra? eso es Sí, americano. significa fuego. Ah, ok, Ey, bien. papá. Significa fuego. Ya, inmediatamente nosotros hacemos Está eso. condenado. Entendemos que mi hijo va a Ahora hacer entiendo. fuego. La mayoría de los que estamos aquí hemos presentado a nuestro hijo a la iglesia, ¿verdad? Así es. Y lo llevamos a la iglesia y estoy 100% seguro que el pastor cuando lo presentó lo ungió al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, este niño yo lo estoy apartando. Sí. ¿Qué ha pasado? Es cierto que hay un mal uso del aceite y demás. Hay personas que dicen, yo no unjo mi casa.
Ajá. Es cierto, el aceite no va a hacer nada, ninguna función de que por ahí no, tú se lo pones a los, ¿cómo se llama? Esto de la luz, a los breakers y a los breakers, que nunca se va a prender. Y se puede que se prenda el día de mañana. Mi fe no está depositada en el aceite. Entonces, ¿por Mi qué lo, caco. por- ¿Por qué lo por qué lo hace? Es la haces? pregunta. Nosotros hacemos Buena eso, pregunta. la mayoría hacemos eso porque yo aparto todo eso para el Señor. Incluso, puede que llegue a ser una mala práctica, pero en mi mente, en mi corazón, yo digo, mira, esta casa está apartada para ti. Ok. Vamos al tiempo antiguo, bueno, voy a ir a los RT versus moderno. Vaya. Cuando los RT, como decíamos anteriormente en una clase, un Una visita programa pasada. anterior, cuando el RT ungía su casa, decía, esta casa es de Cristo. Y yo llegué a ver ancianas que ungían su radio. En ese radio tú nunca ibas a escuchar una bachata. Pero la casa sigue siendo de Cristo, aunque tú no la unjas con aceite. Exacto, pero eso que hace ese anciano, eso que hacía ese RT en ese tiempo, era una marca. Y él decía, espérese, que mi casa yo lo ungí al Señor. Es cierto, yo sé que mi casa es de Cristo. Pero eso era como un recordatorio constante que Jesucristo, a través en el Antiguo Testamento, siempre se lo decía al pueblo. Entendemos tu motivación y tu Él intención. ha intentado defenderlo. Está Sin bien, embargo, está bien tu intención, la respetamos. Sin embargo, pero seguimos en el mismo tema. en el Nuevo Testamento. O sea, yo pensé que tú no ibas. No. Tu concepto es correcto y lo entendemos. ¿Cómo tú pero- vas a decir que eso es correcto, Antonio? No puedes decir que eso es para correcto. él. Está bien. Ah, porque yo para dije él, que- ok. Y ese es el concepto al que ver ese maneja aceite, todo el que dije, utiliza mira, hoy va a aceite. salir Florida Sí, de, claro, por de sus supuesto. creencias. Pero lo que pasa es, José, independientemente lo que ese es el concepto que tú tienes. Exacto. Y mucha gente. Y mucho más. No, es el punto. Sí, que la hay mucha mayoría gente, hay no mucha lo quieren gente, así. Ojalá y todos lo tengan así. Pero Ahí. la inmensa mayoría, señores, hemos visto el aceite como que tiene un poder Como que la cosa. sobrenatural. El aceite, cuando yo era niño, había que ungir el pastor y todo el mundo, todos los diáconos, Dale, venga, sí. vamos a ungir ese aceite. Y después que se lograba ese aceite, ya eso era algo sagrado. Y se utilizó con todos los fines que ustedes se pueden imaginar. Y eso no es lo que hace la Sí, Iglesia si todos Católica tuviéramos- con el tema del agua bendita. Peor aún, porque Dios es una mío, forma señores, ahorita vamos a entrar quizás en los temas en el uso inadecuado, pero para que tengan una idea, yo conozco personas que le decían, échale a la cubeta de agua unas cuantas gotas de aceite ungido Para bañarte. de oliva, no, para echarles a la casa, Para limpiar, asear con ella. para sacar toda malicia, todo espíritu inmundo, un baño, o sea, se ha practicado Trapea, hechicería. que se van a ir los demonios. Pero- no te va a caer en este piso. Pero las Se personas ha que hecho practican como- ocultismo hacen baños y Claro que sí. ¿cómo se llama? Despojo y cosas brebaje, así. brebaje. Bueno, Despojo. O sea, una de las tradiciones que, honestamente, para ser honesto, yo la venimos de ahí, no hace muchos años que nos dimos cuenta en el desorden que habíamos caído en cuanto al aceite. Porque independientemente de que alguien lo use, como bien explicaba José, con una Simbólicamente. intención simbólica en algún momento, no es bíblico, pero no es algo que quizá va a contradecir, pero la idea, el problemita está que el uso que se le ha dado hasta ahora no es ese. No todos tienen una idea como José. La gran mayoría, la idea que teníamos del aceite era otra. Y bueno, persiste en muchos usted lugares. lo ve como un problemita, yo lo veo como un problema serio. Un problemita para Oye, ¿por ayudarlo. qué? En el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto no es necesario ese tipo de simbolismo. Atención, señora, atención Ay, a Dios esto. mío. Atención que Flérida Bueno, Flérida. asume toda la consecuencia de esto, ¿verdad? Por eso No es necesario, ¿por qué? Porque todo aquello era sombra de lo que vendría después. Cierto. Hoy en día, nosotros que pertenecemos a esta dispensación, al nuevo pacto, al Nuevo Testamento, vamos a decirlo, como usted le quiera decir, todos, dice la Biblia, que tenemos la unción del Santo. Por eso no vemos en el Nuevo Testamento a nadie derramar aceite. Usted no ve a Pablo haciendo eso. ¿Y por qué entonces usted la no ve iglesia a de, Cristo ¿y por qué la iglesia de hoy en día haciendo sí lo hace? Cuando a Antonio lo ungieron Buena como pastor, lo ungieron pregunta, con buena aceite. pregunta. ¿Tú sabes Cuando qué? a ti te vayan a ungir como ¿Sabes por pastora, te qué? van a ungir ¿Tú como sabes aceite. por qué? Pero eso- Porque los líderes desde hace mucho tiempo lo aprendieron así y lo siguen haciendo así. Y lo peligroso es se trata que de los tiempo, 200 creyentes, años más o menos, ¿no? al ellos justificarlo con la Biblia, porque es un asunto que está en la Biblia, aunque pertenece al Antiguo Testamento, la gente lo cree y asume y le da atribuciones a ese aceite de un poder que realmente no lo tiene. Porque hoy en día ya nosotros somos el receptáculo o el templo del Espíritu Santo que se simbolizaba en el Antiguo Testamento con ese aceite. O sea que ya es innecesario y de hecho creo que también es algo que es totalmente incongruente ya hacer. eso debe producir un terremoto escala 7.
el hecho de Pero que yo quiero decir algo, Flérida yo diga, tengo derecho a hablar, Valdés, ¿no? pero escucha bien. Ok. Flérida acaba de decir que no es necesario utilizar aceite ungido de oliva machacada. Cuando se puro. derramaba el aceite sobre la persona, Hoy. se hacía para simbolizar que el Espíritu Santo descendía sobre esa persona para capacitarlo y que pudiera desarrollar o desempeñar la tarea que le fue asignada. Hoy Tomando en en día, cuenta- todos nosotros los creyentes tenemos la unción del Santo, tenemos la capacitación y tenemos el respaldo de parte de Dios. Esa era la causa principal por la cual se ungía a alguien. De hecho, se entendía que una vez ese rey, sacerdote o profeta, recibía ese aceite, el Espíritu de Dios venía a posar sobre él. Ya no, Se ve ya el caso mora en en nosotros. algunas ocasiones de profetas que dijeron, el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. Exacto. Pero se supone que después del derramamiento del Espíritu Santo, todos los creyentes Luego de lo tienen que el pasó en Espíritu de Dios. Pentecostés ya no es necesario. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de él. O sea que si la intención antes de derramar aceite sobre alguien era para que el Espíritu Santo venga, y hoy en día todos los que somos salvos, los que creemos en Jesús, tenemos el Espíritu de Dios, ¿para qué sirve el aceite? Ok, José va a responder esa pregunta. Aunque no necesariamente era para que la unción viniera sobre él, porque la preparación ya la tenía. Muchos de esos hombres ya tenían la preparación antes de, porque por algo, por ende fueron escogidos. Sí, pero simbólicamente Déjalo el hablando, aceite era era para la fundamental. deja hablar, José. El aceite No, era no fundamental. necesariamente era para la Eh. capacitación, porque si nos damos cuenta, ¿Para Saúl, qué era entonces? porque necesariamente no, Saúl ya estaba capacitado para ser rey. Las habilidades que tenía Saúl como hombre eras más alto que todos, valeroso. Lo único que en algún momento no lo llegó a demostrar. Ahora, cuando llegó el momento de demostrarlo, sí lo demostró. Esa era públicamente la demostración. Este hombre o esta mujer está apartado para Dios. Pero escúchame, o sea, en el, ese perdón, orden. déjalo hablar. No, en Pero ese déjalo orden. en el Hombre, Antiguo viejo. Testamento, entonces. Es Saúl, es Saúl, mío. es Saúl. Saúl estaba Pero hablando de déjalo Saúl. hablar. El hecho de que Saúl Dios era mío. grande, estaba por encima de todo, no necesariamente esa era la característica de un rey. No, pero Saúl era el rey que se parecía a lo que el pueblo quería. exacto. Estaba tan capacitado si fuera que terminó por siendo aspecto desechado. físico, David no calificaba en este caso. Pero entonces vamos al caso de David. David cuando fue ungido ya tenía las características. ¿Por qué? Porque en el momento, incluso antes de, él hace la aclaración de lo que él hacía antes. Yo mataba leones, yo mataba osos. Es decir, yo tengo la capacidad, tengo la Para valentía. vencer a Goliat, ahora, para Goliat, física, pero ahora. en la parte Está bien, Goliat. espiritual, y en la parte Pero cuando me espiritual. refiero Vamos, a, José, dale, tú a puedes. apartado. No. Cuando yo me refiero, no, yo no. ¿Cómo explicártelo? No te dejes Yo no provocar. defiendo. Sigue, fluye. Yo no defiendo. ¿Cómo que y viniste con tu Perdón. cosita de aceite? Yo no Fluye, defiendo el fluye. líquido. Yo no defiendo el líquido. ¿Y qué es lo que tú decías? La que unción. representa En lo que representa que ya no lo para la- representa. lo que representa para la gente. Porque aún así, al día de hoy, debería ser inaudito yo permitir que a mi hijo me lo presenten en la iglesia. Esos son costumbres del Antiguo Testamento. Sí. Entonces, porque yo todavía continúo llevando a mi hijo a que me lo presenten en Esa la es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús no fue presentado. La Biblia dice que Fue lo fueron a llevar llevado al ante los templo, sacerdotes, claro. ¿verdad? Fue llevado ante los sacerdotes. Nosotros al día de hoy presentamos a nuestros niños, e incluso niños que son hijos de personas no cristianas. Ahí es donde, por ejemplo, entra parte de esto. Tú me vas a presentar a tu niño. Y es como algunas congregaciones, como por ejemplo donde yo me congrego. Antes de presentar al niño le dice, mire, nosotros le vamos a presentar a este niño a Jesús, pero eso no quiere decir que lo va a proteger 100%. Entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Sabe por qué? Yo le estoy presentando. Claro, porque la forma de yo mostrar el evangelio muchas veces es yo hacer obras de gracia para los demás. Cualquier tipo de obra. Hay momentos que tú no vas a mostrar el evangelio ni siquiera hablando. Pero, por ejemplo, en el caso de los católicos, para ellos bautizarte un niño, tú tienes que hacer un cursillo de no se sabe cuántas semanas, instruyendo a los padres para que ellos estén conscientes de que Está en mejor lo que eso, yo voy consiste de acuerdo con el hecho de usted bautizar un niño. Entonces nosotros Si tú no le presentas... llevamos los niños en converso al altar sin explicarle a los padres lo que eso significa ni nada, lo bañamos con aceite y lo enviamos para Lo el niño. primero es que en el ámbito que nosotros nos desarrollamos como iglesia es un ámbito totalmente diferente a lo que se desarrollan la mayoría de las iglesias, vamos a decir así, con personas que tienen un grado más alto, por así decirlo. No es lo mismo tú predicar en una iglesia bautista que tú predicar en una iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque con el nivel de personas que tú te encuentras en ese tipo de iglesia, tú puedes desarrollar un sermón y ellos van a entender al 100%. En las demás, tú tienes que explicarlo. ¿A qué vengo con eso? Una persona que es el vecino de al lado y te dice, mira, ese niño me nació, yo que lo quiero presentar al Señor. Muchas veces tú no vas a tener ni siquiera el tiempo de explicarle lo que es. Pero al momento de la ceremonia, tú te vas a tener el tiempo de explicarle lo que es. Mire, nosotros lo vamos a presentar al Señor. Pero, ¿cómo usted le va a enseñar a Cristo a este niño si usted no le lo sirve a conoce? Cristo?
queremos el favor de Dios, pero no queremos servirle al Dios que nos da esos favores. Esa persona ahí va a comenzar a hacerse preguntas. Y otra cosa que es el sentido lógico que como cristianos tenemos que utilizar. Si yo le cierro la puerta y no le presento a ese niño, el brujo se la va a abrir. Y el católico con la cantidad de dinero que usted le dé, también se la va a abrir. Yo tengo que mostrarle a Cristo. ¿Usted quiere que yo ore por su niño? Venga, yo oro por su niño, no hay inconveniente. Yo No- lo que no- creo... Yo siento que tú lo estás viendo en una parte muy Sí, práctica. sí, sí. Y yo creo, esa parte yo la comprendo. Vamos al aceite. Espera, Valdés. yo comprendo esa parte práctica. Ahora, hablando de lo que es bíblico, lo que no es bíblico, y lo que lo desorden y la cosa que tenemos, hay cosas que no son sostenibles a mi juicio. Por ejemplo, repito, mujeres ungiendo de que la parte Valdés. íntima del Oh, esposo Dios mío. para que Atención. el esposo no le sea infiel en la calle. Eso ocurre. Sí, Ocultismo. claro que ocurre, Antonio, te lo estoy diciendo porque Ocultismo. ocurre. Segundo, por ejemplo, cae una persona endemoniada en una campaña en la iglesia o lo que sea, lo primero que Mismo hacen es los mandar a buscar el aceite Ocultismo. y de que echarle el aceite. Yo le he visto esa parte, lo he tenido que ver. Se le olvidó que le dan hasta bebé. Bebe, A toma. ver, Sí, date o sea, un trago. una cosa Le increíble. sube el colesterol. Vamos a hacer una campaña y entonces salimos de que en la madrugada, a las 3 de la mañana, de que con ungir la aceite, calle. a ungir la calle, de que para que el Señor haga no sé qué cosa. Bien, ¿verdad? Tenemos un carro o una propiedad o lo que sea y lo ungimos para que el Señor, no sé, que la sangre o algo así. Ese es otro tema, el tema de la sangre. Para que me lo cubre y yo no tenga ningún tipo Eso de se accidente. llama fetiche. Ay, mi madre. Esta práctica está tan ligada a lo que es el sincretismo, o sea, la mezcla de creencias y de cosas que raya en el ocultismo, Hechicería. en la hechicería y en todo. lo Señores, demás. señores. Hechicería, cuando tú le das el poder al aceite o a algún tipo de objeto, como que si tuviera algo especial, Claro. es un acto de hechicería. Eso es Pero fetichismo. yo voy a decir una cosa. Yo logro entender, ojalá, como tú dices, que todo lo que usan el aceite lo utilicen con el sentido que está diciendo José. ¿Con Lo el que sentido de qué? Lo ¿De que sucede es que protección? ahí donde nosotros entramos, ahí es donde entran los maestros. Y le puedo decir a la gente, la mayoría de las iglesias donde nosotros nos movemos de una o X manera, utilizan el aceite. Es más, está en un lugar que Visible. desde que tú llegas, tú ves el Exacto. aceite allá. Un bote en el altar. No, incluso tú vas a hacer una oración, te dice, mira, vamos a orar por este enfermo, y tú vas a ponerle la mano normal y viene alguien y te agarra y dice, no, varón, espérese, venga, el aceite. Esos son los escenarios donde tú puedes decir, mire, el aceite no tiene poder. ¿Y qué nos hace pensar a nosotros que una oración va a ser más genuina, más sincera y más eficaz por el hecho de untarnos aceite? Yo creo que Entonces, todo- ¿a quién es que estamos atribuyéndole el poder? ¿Al aceite o a aquel que está escuchando nuestra Es que oración? esos son Todo- los escenarios perfectos para nosotros decirle, el aceite no tiene poder. Está mezclado aquí Todo el asunto. obedece, estoy de acuerdo con José, todo obedece a la falta de conocimiento. Yo creo que la mayoría de los casos, como me ha pasado a mí, usábamos el aceite porque desconocíamos temas como estos que se trata hoy. Y lo usábamos con esa intención, sin ánimo de... Pensábamos que era bíblico, pensábamos que era correcto. Y yo en lo personal no tendría inconveniente, no lo hacemos, ni me interesa, que si van a orar por un líder, un pastor, que recordando lo que pasó en el Antiguo Testamento, lo ungía públicamente como un símbolo, pero si alguien no lo hace, no está cometiendo ningún pecado. No. Estamos claros con eso. La Biblia no lo prohíbe. Y una vez más estamos frente a una libertad de poder hacerlo, Exacto. siempre y cuando lo hagamos desde la conciencia, la plena conciencia y el conocimiento. Si usted quiere seguir usando el aceite, sígalo usando. Ahora, no se le ocurra a usted pensar o que es eso, decir, Luis? por Exacto. favor, que la sanidad o la Exacto. protección de su casa, de su carro, de su negocio, se debe a que usted lo ungió con aceite. Por Pero eso, dentro de lo que es el uso Pero inadecuado- déjalo a José. José no ha hablado es que hoy. no he terminado. José Antes no ha hablado mira, hoy. No, ella le interrumpió. Dentro de ese mismo orden, el punto está, Flaridad, que como yo le dije sí, ahorita, si alguien lo quiere usar en este caso con cierto cuidado, No, consciente de que no es el aceite, se puede entender. Un simbolismo, qué sé yo. No, hombre. Pero lo grave del caso, y yo me dirijo exactamente a esa gran masa de la iglesia evangélica, sobre todo pentecostal, que usa el aceite como un ser superior, Exacto. que las personas van a la iglesia a buscar aceite, o tienen su aceite, Sí. así como anda José, hay gente que anda en su cartera, su aceite, cualquier cosa, lo usan para ungir todo lo que usted se Voy a puede salir para la imaginar. calle, me Porque lo ungió la ropa que me fulano voy a de llevar. tal, o porque me lo trajeron, como en el caso del de José, que lo trajeron de allá de No, Jerusalén. Eso lo trajeron, creo que de No. la cosa libre. Mire, yo necesito que ustedes me expliquen
porque yo siento que José se está yendo por la parte práctica o como él concibe el tema. No, como la mayoría lo concibe. No, José, que yo no creo que la La mayoría mayoría no, conciba así. José, no. No, como la mayoría lo utiliza, pero que no se le ha dado una explicación. Mire, usted lo puede Es que- hacer. Oye, lo que Exacto, sucede. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Flérida mencionó una palabra que es, aunque nosotros como cristianos no la mencionemos tanto, es la palabra que está en boga. Libertad. La gente entiende, cuando yo tengo libertad de hacer tal cosa, yo voy a probar los límites de esa libertad, Sí. a ver hasta dónde yo llego. Y si nos estamos dando cuenta, la iglesia está llevando a límites, ya no de libertad, ya de libertinaje. Yo he visto personas entrar a un burro Sí. ¿Cómo en medio de la predicación, de si ustedes van a ver lo que yo voy a hacer ahora y voy a entrar un burro. Bien, Es ¿cómo decir, así? yo tengo la libertad de como predicador. ¿Y qué ¿verdad? hace con el burro, José? Nada. Traen el burro y Show. comienzan a hacer decir, saca el burro de tu Espectáculo. casa o no ande con burro, que sé yo qué, lo que sea. Y la gente siente a Dios y se va la mirada hacia el burro. ¿Por qué? Ay, Dios Porque mío. se nos ha dado ciertas libertades. Entonces esa libertad la gente la ha convertido en libertinaje. Por eso la libertad, bueno, tú tienes libertad, un ejemplo, para ungir a ese niño que lo están presentando. Tienes la libertad para ungir a ese diácono, a ese ministro que va a comenzar el ministerio. Ok, viene uno y dice, pues yo puedo ungir mi casa. Pero yo puedo ungir mi carro. Pero yo puedo ungir la calle. Pero yo puedo ungir esto. Yo puedo ungir a mi esposo mientras está durmiendo para que no esté con ninguna otra mujer. Se ungen. ¿Que ¿Cuál es el problema que sucede? Que muchas veces nosotros los que estamos a ser llamados a ser maestros, Lo eso permitimos. nos rasga las vestiduras, pero para yo un momento de yo rasgarme la vestidura, tengo que ir con amor, enseñarle a ese y mostrarle, mire, no es así. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la mayoría de los maestros? Desde que ven algo de una vez, y esto con aceite, y ahora, y qué, esto, y aceite que ustedes están usando. Entonces, cuando vemos y leemos a Santiago, nos damos cuenta, Pablo tenía toda la iluminación, por así decirlo, pero Santiago utilizaba toda esa practicidad para decirle a la gente, no, espérense, no es así. Es verdad, ustedes van a orar por él. Toma, llévenle aceite. Se da ese caso, Újalo. pero se da el caso en el que nos quedamos callados por no buscarnos problemas o situaciones. ¿Por qué? Porque esos son temas que generan resistencia. O sea, yo me voy a buscar situaciones por esto que yo estoy diciendo Flérida, aquí, tú te porque estás toda buscando la lío. vida Tú la tienes gente... como 5 programas buscándote lío. Que espérate, te lo voy a decir. Tú no respondes tu comentario. A ti te hacen tu comentario. Dios le bendiga a Y todos. tú no respondes los comentarios. Es que el que es verdadero maestro de las escrituras, el que ha aprendido y quiere enseñar a otros, se va a buscar problemas. Porque es que 5 van a asimilar. El problema es que los 2 que no asimilan son los que Pero más hacen ¿cómo ruido. es Yo creo posible que- una persona, escúcheme, pastor, que una persona que se considera bíblica y que enseña la palabra y que sabe que la palabra no se nos indica en el Nuevo Testamento utilizar aceite, que eso representaba algo que ya tuvo un cumplimiento y que es irrelevante, que es innecesario y que es incongruente, y aún así lo sigue haciendo? O sea, Yo creo que... Hay cosas que no la va a sacar nadie del Lo- Sí, pero el tanto- problema es que yo pero no me entonces pierdo. doble moral. Es que yo no me pierdo al hacerlo. O sea, Porque no queremos enseñar yo le estoy lo haciendo, real. yo lo estoy haciendo, pero al final yo no me voy a perder por hacer eso, por ungir a mi niño, por ungir, qué sé yo, al ministro que va a hacer ungido. Yo no me voy a perder. Ahora, yo tengo que tener la sagacidad de decirle, mire, en realidad, eso no tiene tanta función. O sea, el aceite no tiene función. No, yo lo estoy haciendo como un simbolismo por esto, por esto y por esto. Ok, que usted lo haga así. Ahora, hay una anciana que no lo va a entender así, va a decir, écheme aceite de ese para yo llevármelo para mi casa. ¿Para qué? Para ungir la bocina, para ungir el frente, Una bruja, para ungir la escoba, para ungir el Por ahí. techo, para ungir esto. No, es que ese Pero no ese lo es el usa momento para eso. adecuado, José, para Eso es lo que está enseñarle a la diciendo, hermana. Eso es lo que está diciendo. Ahí es el momento Pero a donde yo le digo veces eso, no, mire, no, eso no porque es para eso. es al paso, es paulatino, no podemos los cambios hacerlo, pero debe de haber un momento en el que usted aproveche la oportunidad y usted edifique a una persona. Lo que pasa es que a veces no depende de que haya un maestro o alguien que piense contrario. Tiene mucho que ver con el liderazgo general, con el pastor de la iglesia, lo que se enseñan. Porque de nada sirve que haya un maestro X que entienda que no es correcto y que la mayoría de la iglesia pues ya sea parte de su tradición. Y creo que hay escenarios como ahorita decía José, como la anciana, que son propicios para decirle lo que es correcto y lo que no es incorrecto. En la congregación nuestra, en una ocasión, invitaron a alguien a predicar hace algunos años y esa persona comenzó a hablar que era brujo, que era hechicero, que iba a Haití, que hacía, y habló de su vida de hechicería y de brujería antes, que Dios lo salvó, Cristo lo cambió. Pero él, bajo una unción especial, dijo, el Espíritu quiere que esta iglesia salga a las 12 de la noche y le dé una vuelta a la iglesia, a la calle entera y le eche aceite en la calle. Se le activó de lo que él era. En eso que yo dije, esa es la misma hechicería La misma que estamos práctica. practicando. Un hechicero, señores, dentro de las iglesias, aunque quizás lo hacemos conscientemente o se hace inconscientemente, se practica mucha hechicería porque yo Ay, Dios saludo A él tú no le dices la opinión de José
tan perfectamente como uno lo ve y aprovechar el escenario para explicarle, pero en la gran mayoría no es así. No. Las iglesias tenían el aceite y tienen en algunos casos, lo tienen en estándar y lo ponen en un lugar visible y el aceite de la santa unción y le dan un matiz Venga acá, como si fuera algo ¿quién unge el especial. aceite? ¿Quién unge el aceite? Los pastores. Los Los pastores, pastores. el líder. Y si el pastor no está, ¿alguien más puede ungir el aceite? No. No, tiene No, que ser, no tiene que tiene, ser, no tiene el mismo poder. tiene que ser alguien que esté ungido para eso. Tiene que estar ungido para ungir. Entonces, Ay, los demás no aleluya. estamos ¿Qué es ungidos. lo que está Aprende pasando? ciencia. O sea que escucha. yo no puedo comprar un coso de aceite de oliva y decir, Señor, te presento y tal. No, porque la práctica Tú no es estás así. ungido para eso. Para lo que, No es venimos, así. de- Te para falta lo que unción. venimos desde allá, mira, la práctica es la siguiente. Tú comprabas el Fígaro en el supermercado, que era una latica así amarilla con letra azul. Valga la cuña. Entonces, válgala. Tú llevabas tu cosito, tu potecito, ¿verdad? Tú lo echabas ahí. El otro era para cocinar, pero este era el Ok. primero que tú tenías que seleccionar. La primicia. Eso es para que veamos, Ah. ¿verdad? Cuando tú ves la historia, tú dices, ven acá, pero eso parece más brujería que cosa cristiana. Tú tomabas de ese Fígaro el primero, porque el otro tiene que ser el primero, el Virgen Nique. Ok. Tomaba ese, lo llevaba y se lo llevaba al pastor o pastora, y ella era que tenía que orarle. Y después que ella le oraba, ahí era que tú podías utilizarlo para ungir y demás. Y tenía que tenerlo guardado en un lugar. Entonces, luego de tú haberlo llevado, si tú Ay, mi necesitabas, madre. tú tenías que irlo a pedir que te dieran. No, porque ya es tuyo, ya este es tuyo. Este es tu chin, ¿verdad? Te Este lo es el que tú ungieron, tienes en un tu chin que te casa. ungieron. Pero ese es del uso tuyo personal para ungir. Y si se acababa el aceite en un momento que No, apremiaba no, la no, oración. no, yo llegué a pedir personas que usaban agua. Era algo, pero seco no se puede orar. Y Anda, este hombre. desastre, Sí. mano. Y este Claro. Hay gente desastre. que ya no usa aceite Agua. de No hay cotorrino. aceite, agua. Entonces, no, y si tú lo traías de Jerusalén, llegó un momento que un grupo de pastores Te lo viajaron a vendían, te lo Jerusalén vendían, te y lo fueron vendían. allá y trajeron ese aceite, y ya tú sabes. Entonces, cuando ellos, mire, amados, este lo traje de Jerusalén, ya la gente se le iba la vuelta, todo el Claro. mundo con el aceite, y tú decías, oye, que no estamos pareciendo mal los católicos, la gente del mundo, y el simbolismo que representa, lo hemos encerrado en el aceite. Hay un endemoniado, agarra tu aceite y échale. Yo creo que si alguien logra salir del el error, la ignorancia, con este programa habremos logrado el cometido. Hay personas que No se van a importa radicalizar quiénes nos más. levanten por esta razón. Con una sola persona que sepa, que entienda Es que el correcto. poder, que el hecho de que nosotros estemos protegidos, de que estemos resguardados, de que Dios, de que hayamos sido preservados, no tiene que ver con que alguien nos oró con un aceite ungido, sino que nuestro socorro, nuestra ayuda y todo lo que nosotros podamos recibir viene del Padre de las Exacto. luces. Cuando ¿no es yo lo que logro dice la entender palabra? eso, aún yo utilizo el aceite, es como un símbolo mío, no, espérate. Él lo va a seguir Aunque usando. yo sí. No, no, olvídate, ya tú no le pones ese hombre anda con un aceite. No, ahí, y las Freddy, demás personas imagínate. no lo van a dejar sé de que no, utilizar yo sé que tampoco. no. O sea, ¿tú Ahora, crees que cuando iba- tú le haces la aclaración, el aceite no tiene poder. Ya Usted tienen otra puede que usted conciencia. lo esté haciendo como un símbolo, pero el aceite no tiene poder. El día que se encuentre esa o él o ella sin el aceite, dice, es que el aceite Vamos no a tiene orar el como poder, el que tiene el quiera, poder es claro. Cristo. Señores, yo soy, en una ocasión, hace varios años, en la iglesia nuestra había una persona, un saludo a Octavia Félix, mi madre, que ella siempre tenía un conjunto diferente los domingos, para ese tiempo. Y había una hermana que cuando se prendían los domingos, ella cogía el aceite, como estaba Aceite para así todo todo el el mundo. mundo, pero mira, así de todo el mundo. ¿Cómo va a Pastor, ser? nuestro programa lo ve gente de diferentes lugares. ¿Qué significa eso de cuando se prendían? Bueno, se derramaba el espíritu de La Dios. gloria Se descendía. derrama. la Gloria. candela. Gracias, Freida. Entonces, esa hermana acostumbraba era como una costumbre. Ella le daba para eso, cogía el aceite a todo el mundo, lo salía todo bañado. Y la una ropa vez, se mira, daña cuando... No, eso mismo, que esa hermana, mi mamá me llevó a mirar, Antonín, literalmente como 7 conjuntos. Mira, esto me la va a lavar fulano. Esta cosa, porque estaban todas dañadas, manchadas, literalmente, con el aceite. Porque eso era la norma para empantar los Y espíritus, alguien no la podía bruja y sentar a todo. esa hermanita y decirle, hermanita, por favor. No. Flérida, ya ahora que Flérida, estamos entendiendo Flérida, esto. sí, Estamos en el 2023, que estamos, No, que pero estamos tu debatiendo mamá eso. estaba clara porque ella No, sabía... ella lo que no le gustaba era que se dañen la ropa, que como usualmente ocurría. Pero era el respeto que teníamos por el aceite, ungir los bancos, la silla para que el culto se dé bueno, ungir todos los micrófonos. A veces el culto está como medio frío, hay que ungir todo otra vez, hay que echar el santísimo. aceite para que la unción vaya. O sea, Ungimos la silla y después le pegamos chicle debajo. Oh, Señor, ayúdanos, Bueno, Padre es un amado. tema. ¿Qué es lo que está pasando? Pero esto parece de mentira lo que estamos hablando nosotros aquí. No, porque- Ese tipo de cosas pasan en una iglesia. Eso que mencionó Flérida lo hace la nueva generación. La antigua generación no se atrevía a poner un chicle debajo de la claro, mesa. Flérida, sí. A mascar chicle en el templo. No, No se lo atrevía ni hacía. siquiera a masticar chicle. en la Para que iglesia. tú veas que hace falta el aceite antes. Por eso se me quedó esa frase que puso el pastor Pilar Alcántara. Yo dije, tiene toda la razón.
el pastor decía, antes no teníamos tanto conocimiento, pero sí teníamos una mayor devoción. Sí. Así es. No importa que que estuviera lloviendo, que hubiese frío, que hubiese lo que fuera, la gente iba a la iglesia y se entregaba. Es más, nosotros anteriormente íbamos a la iglesia y cuando tú salieras que se preguntaba qué se va a hacer de cena. Ahora no hay cena. Bueno, yo no voy para la iglesia. Claro. Pues yo primero tengo que asegurar mi cena y después voy para la iglesia. Entonces, cuando logremos, lo veo difícil. Yo siempre digo, tiene que irse una gran generación para poder haber ¿Pero para cambios. dónde, José? Tiene Ay, que- no diga eso. Sí. Chanchararancha. Ay, no. Paradójicamente Hay mucha estamos gente. más ungidos que nunca, pero somos menos espirituales Esta parte hay entonces. que De quitarlo. acuerdo a 100%. José, ¿y por qué razón hay más unción hoy y más desorden? Más unción. Y más desorden. Sí, es lo que llamamos unción. No, No, Antes no. más que antes no. No, más que antes Más no, que antes antes no. no. ¿Cómo que no? Ahora hay más show. Ahora hay más show y espectáculo. bulla. O Es sea, que- eso no es unción. No. Anteriormente tú podías comenzar el culto y el culto no tenía ningún, vamos a decirlo, ningún programa. Antes Era- de- porque el programa era sencillo, devocional, cultural, el coro de las ofrendas y el mensaje. Ve acá. Esa era la estructura. ¿Y esa Claro. estructura de dónde salió? Nos sirvió para Eso no es mucho. bíblico. Pero déjame decirte la estructura, ¿verdad? Los que Esa es la fundaron el estructura. pentecostalismo debe La ser. liturgia no necesariamente tiene que ser bíblica. O sea, la liturgia, como se manejan Claro. los cultos en las iglesias. No, y eso viene del tiempo de la reforma. El devocional era el tiempo en el que se cantaba los signos y que cantaba todo el mundo junto. Y el cultural no era una oportunidad para tú cantar ni nada por el estilo, era para tú hablar algo cultural, algo que José, se moviera mira, en el entorno. Ejemplo. Hace una semana que me El dije eso. hermano Qué vergüenza Antonín, me dio a mí el eso. hermano Dios Antonín, mío. el hermano Antonín está vendiendo 4 vacas. Eso yo lo decía en medio del En la- culto. Ay, Dios Atención, mío, Yo señores. que vine aquí Pa' a que tú decir que no veas. se podían dar anuncios. Ese era el cultural. Entonces ahora vamos a vender vaca. Perdón. El cultural en la iglesia. José, ten en cuidado con lo que tú estás En la diciendo, iglesia por de la favor. reforma, José, después atención. del devocional, se daba se daba una parte cultural que era de oportunidades. Pero era cosa importante que tú tenías que decir antes de que el culto iniciara. Ejemplo. No pasen por tal lugar que hay un pozo que está abierto. Esa persona se ponía de pie en medio de la iglesia porque era el momento que tenía para Está que bien, todos era una estuvieran parte juntos. social, Anoten, no anoten. había Social. redes Anoten sociales, ahí, por no favor. había Exactamente. dispositivos para José, comunicación masiva. Debo como de hay ahora. admitir algo, que recientemente estuve dando un taller sobre la alabanza en el culto y los cánticos, y yo dije, dame estudiar la liturgia que tenemos, devocional, que es un cultural. Y yo dije, un cultural, ¿pero qué es eso? Pero eso sí que es en cultura. Y tuve que irme atrás y estudiar. Y yo le pregunté, pero después de tantos años, yo no sabía lo que era Lo un que era el cultural. cultural. Un cultural era cantar 3 canciones, pero ¿qué tiene que ver eso con cantar un himno, una canción, con la palabra cultura. cultural? Para mí fue una gran sorpresa. Me da vergüenza. Por eso es que cuando dan el cultural es darle una oportunidad al hermano Flérida, una oportunidad al al Claro. hermano Jonathan, una oportunidad al hermano Antonín. Pero en esa oportunidad que te daban, el hermano Antonín decía, hermano, yo estoy vendiendo 4 vacas, el que tenga la disposición y que quiera, yo las tengo a buen precio. Ay, Dios Se sentaba mío, y se acabó. padre. Y después de eso, entonces se daba la predicación. José tiene que venir para acá, tiene que venir para acá con frecuencia. Señores, hay que aprender. Pero Entonces, Él Lo no que trajo te la de- cultura, no trajo cultura Trajo general. cultura. Lo que te decía era que en ese lapso de tiempo, ¿verdad? En los tiempos antiguos, podía venir un caminante, una persona que estuviese pasando y decir, Dios me dijo que viniera aquí a predicar. Pero después que yo esté orando en el altar, ¿qué me va a dar el mensaje? Y esa persona predicaba ese día y ya pasó. Ahora eso es prácticamente inadmisible. Dios mío, ayúdanos. No, que Señor. Dios me dijo que Gracias viniera a aquí. Dios, pero gracias a Gracias Dios. al Señor. Pero a veces, y es donde yo, las Cuidado. multiformes formas de actuar de Cristo. cuidado lo que va a decir. José. A veces esa persona decía, Dios me dio un mensaje, yo lo tengo que predicar aquí. Y a veces decía, cuando usted quiera, pastor o pastora. Amado, y cuando te predicaba esa persona, predicaba exactamente de lo que estaba pasando en la ¿Y iglesia. tú crees que hoy pasaría lo mismo? No creo Es que que está pasaría. difícil. Puede No pasar, creo que sí. pasaría. Porque el libro Pero de antes, el de hoy, No, hay mucha incredulidad. Hay mucha sí hay incredulidad. en la incredulidad, iglesia. pero esos casos que dice Yo creo que la José, ¿verdad? incredulidad no deja que Dios se mueva, José, ya. La Sí, incredulidad. Sí, la incredulidad no deja que Dios se mueva de alguna manera. Yo creo que la Yo gente creo que es lo que se ha abusado Yo de creo la que la confianza de la charlatanería gente. que hay. Sí, Yo creo que la gente este también desorden es se lo ha que me ha confiado afectado. mucho de sí mismo. La gente ya no confía tanto en Dios. También. No es en Dios que desconfiamos. Es en, No, la gente ya no confía en Dios. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi seguro, yo tengo mi carro, yo tengo mi visa, yo puedo. Y este tipo no me va a enseñar a mí. Porque yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy esto, yo soy lo otro. Como que este muchacho que apenas cogió un instituto bíblico de 3 años, se va para ahí y me va a enseñar a mí de que él sabe más que yo. Eso es mentira. Ujú. Y a veces tuve que muchos de los que más conocimientos tenemos, de lo que más sabemos de la Biblia, vamos a decir, son los que menos nos gozamos en la iglesia.
son los que menos nos... Ay, 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 El que ay, tiene ay, más conocimiento de la Ahí. palabra es el que tiene que Yo estar me gozo delante, mucho todo el día, me gozoso. culto. Tú te gozas. A ti Ahora que yo se te van veo a ir a prendido. acusar a ti. el uno Tú te con el otro. gozas, ¿eh? Tú te Aguante que yo gozas. quiero un día prendido que No, sea. eso no va a pasar ni en tus mejores sueños. Ay, señor. Miren, Que no saque esa parte aquí. a mí me gustaría ir aterrizando esto y escuchar unas recomendaciones para los que utilizan el aceite para cualquier cosa. ¿No? Recomendaciones. Yo quisiera respetar mucho a las personas que quizás, como yo en algún momento, por ignorancia, lo usaban para cualquier cosa y veíamos el aceite como un fin en sí, como algo especial, superior. La palabra de Dios no fue que Dios me reveló, que un sueño, que sentí, no. La palabra me hizo entender que no hay un mandato bíblico para usar el aceite, que no es necesario, que si alguien lo quiere usar como un simbolismo, siempre y cuando explique que en el aceite no es el asunto, lo puede hacer, porque la Biblia tampoco lo prohíbe. Pero esa autoridad que se le dio al aceite tiene que caer. El aceite es un simple aceite. Y en algún momento, claro, no era lo mismo en el Antiguo Testamento, que tenía otra finalidad, pero en el Nuevo Testamento no es relevante, no es necesario. Usted puede orar por un ministro, por un pastor, le puede echar aceite, como no le puede echar Y va a nada. ocurrir exactamente Y lo no va a mismo. ocurrir lo mismo. Al orar por un enfermo, le puede echar aceite o no. Hay personas que han dicho, yo no me pongo una ropa si no la unjo. Eso es hechicería. Ay, Dios Echar mío, aceite a la señor. casa para Hasta- que se vayan. hasta idolatría. Eso es hechicería. Eso es prohibido por la palabra Pero del Señor. no hay una contradicción ahí. Tú No. estás diciendo como que lo puede usar y no lo puede usar. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Siempre y al final? cuando le explique que no es el aceite y que no se le vea como lo que muchas veces se ve. Sí. Ah, sí, sí. Pero si alguien sacara de sus casas, de su iglesia, el aceite y lo usara para ensalada, para lo que sea, tampoco está pecando. Si no lo usa, tampoco está mal. El que lo usa, tampoco no Esta creo que sea ambigüedad. mal. Ya, ya entendí esa En el ambigüedad. caso ya. mío- José, di Ah, algo. bueno, ok, Esta José. ambigüedad, esta No, ambigüedad. déjala, vamos a dejarla. Bueno, No, en no, el, para que en tú hagas el- tu cierre. Deja a José. Ah, bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonín. ¿Cómo? Cuando tú utilizas ¿Qué el sé? aceite, porque yo no te puedo decir que no puedo entrar a la radicalidad de decir, no lo use. Sí, sí lo usa. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos un gran público que la mayoría lo utiliza. Lo utilizan. Ahora, yo tengo que... Entonces tú vas a dar un mensaje populista. No, yo en momento. este caso como maestro tengo que decirle, usted lo puede utilizar. ¿Para qué? Para lo que te dice la Biblia. ¿Te quiere orar por un enfermo? Ore por el enfermo. Si tú oras con aceite y sin aceite, Dios va a hacer la obra como Él quiera. Ok. Es decir, que ya yo digo, no tengo el aceite, puedo orar con el sin aceite, puedo orar por él con. Quiero presentar a este niño, no tenemos aceite. Vamos a orar lo que orar Dios como en el quiera lo va nombre a de Jesús, con ¿Por qué? fe. Porque cuando engrandecemos esos artículos, entonces le quitamos Reducimos preponderancia la a imagen de Dios. Dios, claro. Y decimos, Ok. sin aceite Dios no puede actuar. Dios puede actuar hasta con tierra, porque es Dios. Así es. Cuando la iglesia comience a decir y a sacar ciertas cosas y decir, aquí el que manda es Dios. Incluso van a haber muchos pastores que van a caer por piso. Ay, Dios mío. Ay, Dios José, mío. Sabe pero que en los por No, Dios. populares milagros, no, en los populares no. milagros de Son gente Jesús, santa. él utilizaba diferentes métodos. Parece que es el estilo de Dios no patentizar una fórmula Claro. para obrar. Tú hablabas de la multiforma, gracias a Dios. En el caso mío, yo no utilizo aceite, pero si estoy en un lugar y uno de mis hijos o yo estoy enfermo y pido la oración y alguien lo va a utilizar, no es que lo rechazo, Exacto. porque yo tengo la conciencia de que el uso del aceite es anacrónico. ¿Qué? Es decir, Explícame eso. eso entiendo. no corresponde a nuestro entiendo. tiempo, a Oh. nuestro pacto, o sea, al pacto que nosotros pertenecemos, a nuestra Permitiría que alguien te una dispensación. Florida con buena Ok. fe. Sí, en una claro. oración. O sea, mi Ella humilde. énfasis es Y en tú la andas- ella oración. humilde. Ni siquiera, Yo lo mire, pienso. fíjese Yo lo que pienso. la fe ni siquiera está en la oración, Claro. mucho menos en el aceite, sino a quien se está dirigiendo la oración, a quien está escuchando la oración. Repíteme eso, o sea, no es ni la oración. No es la oración, ni es el aceite, ni el que está orando. Es La quien oración, está el espada escuchando que esa corta oración y y quien va a destruye. responder esa oración. Sierva, en una ocasión- Independientemente de que se use, aceite o no se A use. veces- Excelente. pero a veces hay que tomar en cuenta también incluso quién está orando para yo tomar una posición radical. También. Porque yo no, en el caso de Flavia dice, yo no utilizo aceite, pero si alguien me va a orar con aceite, yo no Yo tengo lo problema. respeto, sí. Mi hermano, mire, hay personas, hay ancianas principalmente y ancianos que le tienen un amor Sí. incondicional Yo lo a recibo, nuestras yo lo personas. recibo. Que cuando, espérate, ven, que yo te voy a orar, yo sé que tú vas a predicar para esa iglesia, que tú vas 3 días para allá, ven, y toman ese poco de aceite, y con ese amor y con esa gracia Claro. que van a orarte, es imposible. Tú tienes que tener un corazón Pero en muy el duro, momento espera, que espera, tenga espera. la oportunidad de explicarle con el mismo amor a mi hermana que el aceite no es que tiene el poder, lo voy a hacer. Cuando terminó la oración, yo le puedo decir,
Gracias por la oración, pero entienda algo. El aceite no tiene el poder. Es más, ni siquiera usted en la oración tiene el poder. El que tiene el poder es Cristo. Amén. Esa hermana, ¿sabe lo que va a decir? No le diga Gracias, eso, mi hijo, yo sé que es así. Amén. Ok. Ella no va a dejar de utilizarlo, pero ya ella va, su conciencia va a comenzar a despertar. Esa debe No ser el de aceite. todo. Mira, a mí en una ocasión, ya finalmente, había un señor Cuidado, Ale. predicando. Ve destapando el aceite. Cuidado. Ve destapando. Predicando. Vamos a tener que ungir todo esto aquí ahora. Y él le estaba diciendo, Antonín, que aquí habían personas que tenían problemas, que estaban escuchando cosas que no debían escuchar. Y la solución fue Ay, Dios que él mío. dijo, tráigame todos los celulares, que vamos a ungir los celulares. Ay, Dios mío. Finalmente, si yo te cuento algo a ti, ¿no vas a creer? Espérate, ¿tú crees que yo pasé a llevar mi celular? Que tú siempre has sido incrédulo. No, yo no voy a pasar a llevar mi celular, porque ¿qué tiene que ver un celular? ¿Usted habría pasado su No, celular? el primero que lo había Yo puesto lo a él, sé, el sí, ejemplo, es el un ciego. ejemplo. Para que lo busque. Ajá. En una ocasión, Valdés, antes que tú termine, en un lugar que yo estuve presente, dijeron, el Espíritu revela que aquí hay gente que están hablando mucho y Dios quiere que le unan la lengua a todos los hermanos. Uno por uno, el pastor saca la lengüita. A todos La los pregunta hermanos, es, ¿dejaron le de echó hablar? aceite. ¿Dejaron de hablar? Porque si dejaron de hablar, Sigue, Porque ahí Valdés, le dieron termina. el poder al aceite, no le dieron el poder a que... Ah. La Biblia dice que usted tiene que controlar su lengua. Cuando tú le dices, la Biblia dice, yo no tengo que ponerte el dedo en la boca. Es más La fácil Biblia usar te lo aceite. dice. Es más fácil usar aceite. No, porque Que eso crea el explicarle. show y te asegura una nueva qué bueno que invitación. tenemos espacios como esto y personas como ustedes y que podemos aportar para que la iglesia comience. Yo sé que de ahora en adelante, incluso el que no está de acuerdo conmigo va a investigar un poquito La Biblia, y va a hacer así la es. cosa con mucha más conciencia Exacto. y con mucho más conocimiento de causa. Y ese es el objetivo de nosotros al traer este tema. Así que, señores, esto fue Interactuando. Interactuando. Dios bendiga.